Hola, ya estamos para el siguiente video. Este video es sobre semáforos. Este video se construye sobre el semáforo, sobre el video anterior, que es de la sección crítica. Entonces, para saber cómo se implementan los semáforos, necesitamos entender cómo funciona el problema de la sección crítica. Entonces, vean el otro video, después vienen a ver este. Vamos a ver si pasamos a escritorio. Ok. Los semáforos es un mecanismo de sincronización similar a los que vimos en la vez pasada. Es también una solución al problema de la sección crítica, solo que este es como más elegante, más sencillo, más claro. Entonces, básicamente tenemos un código que funciona así. Déjenme ver. Tenemos una sección previa, tenemos una sección de salida, igual que en el problema de la sección crítica. Y acá tenemos los datos que no pueden ser compartidos, digamos, que tienen que linearizarse. La gracia es que vimos en el video anterior con la solución del algoritmo de la panadería que estas secciones moradas arriba y abajo son un poco grandes, muy grandes. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar estas dos secciones por dos funciones nada más, que esa es la gracia de los semáforos. Esto es un semáforo de contador, el que les voy a enseñar. Entonces aquí, opa, acá vamos a poner nada más el código de la función de espera. Entonces pongo espera de una variable, digamos mutex, y acá pongo una función que se llama signal. Ok, entonces eso reduce el código en un montón. Básicamente, espera y de signal. Estoy muy gringo hoy. Señal se llama esto. Lindo el español. Entonces, básicamente, los semáforos son dos o van a funcionar como dos funciones que son atómicas. Quiere decir que no pueden ser interrumpidas porque van a cambiar una variable. Entonces, no pueden haber dos procesos que cambien esta misma variable mutex. Entonces, el semáforo, la implementación de estas funciones de espera y de señal es también un problema de sección crítica, pero es distinto. Entonces, por ahora vamos a mencionarlo nada más. ¿Cómo se verían estas funciones? Estos se llaman semáforos de contador. Entonces la variable mutex es un entero que puede ser de cero o un valor superior. En algunas implementaciones no se permite que sea menor a cero, en otras sí, entonces va a depender. Son dependientes también del sistema operativo, porque eso es como, bueno, ¿cómo implemento esta parte? Las funciones de espera y de señal se verían más o menos así. La función de espera que recibe ahí una variable que sería s. Tiene un while acá que es mientras s sea menor o igual a cero, no haga nada, sea un while vacío. Esto, bueno, es lo mismo que poner un while. Ay, lo puse detrás de la cámara. Qué bueno que lo puse detrás de la cámara porque tampoco es que puse el mejor código del universo. Entonces, esto es básicamente un while s menor o igual a cero. Y ahí está. Eso es un while s menor o igual a cero. No haga nada en cero. Y una vez, digamos, si s es mayor a cero, entonces ya podría hacer el código de la función que sería s es igual a s menos 1. Si ustedes lo ven, este es el detalle de la sección del semáforo que es de sección crítica. Y ese es todo el código. Básicamente es eso. Cada vez que yo hago una espera, resto. Y si en algún momento llega a estar por debajo de cero, entonces me quedo ahí esperando hasta que esa variable s suba de cero. Para subir de cero, entonces tenemos la función señal
que recuerden también tiene que ser atómica, y el código de señal es nada más S igual a S más 1. De nuevo, esta parte de aquí es un problema de sección crítica. ¿Cómo se implementan estas dos funciones? Bueno, usando el algoritmo de la panadería, pero para estas funciones, nada más. Entonces, en lugar de tener ese montón de código por todo lado, en todos los procesos, yo lo tengo concentrado en mi biblioteca de hilos que tienen mis funciones de espera y de señal. Entonces, la gracia es que si es menor o igual a 0, se va a quedar esperando. Si no, entonces, cuando alguien manda la señal, suma 1, esta cosa entonces deja de ser menor o igual a 0, entonces puedo pasar y verlo. Creo que tal vez es más sencillo si entonces vemos como esto ya colocado en el código. Ok, nuevamente tenemos, bueno, yo dije colocado en el código, pero es así. Entonces, ¿qué va a hacer esta cosa? Voy a hacer que tengo dos procesos. Uy, grande. Tengo dos procesos. Esos dos procesos entonces tienen los dos una sección de área crítica. Esta está acá al principio. Este otro proceso tiene la misma área crítica ahí al final. Entonces, nada más recordar que esas dos áreas son las que están usando una variable compartida o un recurso compartido, entonces tienen que batallar un poco ahí. Voy a ponerlo en morado para respetar el color que estábamos usando. Entonces básicamente yo aquí pongo espera de S y aquí pongo señal de S. Aquí pongo espera de S y aquí pongo señal de S. Ese S es un área de memoria compartida, es una variable que está en la memoria compartida. Lo que pasa es que no la estamos controlando nosotros, sino que la está controlando nuestra biblioteca de hilos. Entonces es como más sencillo. Por eso las bibliotecas son tan bonitas, porque ya se comen toda esta complejidad. Señal de S. Entonces, asumimos que este es P1 y este es P2. Viene P1, se va ejecutando. Aquí tenemos la variable S. S inicialmente está en 1. Si es, el vacilón es que SS va a depender de cuántos procesos tengamos. Por ejemplo, imaginemos un arreglo en el que yo solo tengo 5 espacios en los que se puede escribir. Entonces, ok, uso un S igual a 5 para empezar. Esta vez solo tenemos un proceso, entonces voy a usar un S de 1. Llega a espera, entonces hace S menos 1, lo pone en 0 y empieza a ejecutar este código. Si en ese momento que P1 está ejecutando el código en la sección crítica, si P2, ahí puse uno aquí también, si P2 llegó acá y trató de entrar a espera, se va a dar cuenta que ese es 0 y el código de señal, si se acuerdan aquí arribita, hace segundos lo vimos, es mientras ese sea igual a menor o igual a 0, no haga nada, o sea, quédese dando vueltas en el ciclo, en un ciclo como este, y entonces se va a quedar trabado aquí. Cuando el código sale cuando sale aquí y manda la señal de que liberó el semáforo, básicamente lo que hace es sumarle 1 a esto. Y aquí el otro proceso que está en espera activa, de repente va a reventar, va a salirse del ciclo y entonces va a poder entrar, va a restar, o sea, lo pondría otra vez en 0 y entraría a ejecutar lo que sea de código que está acá. Hasta que llega y sale y da la señal de que ya se liberó. Entonces cuando se da la señal, esto se pone en 1 y de acuerdo al calendarizador entonces decidiría ahí, bueno, cuál proceso me toca, si es este o si es este otro. Entonces ese es el funcionamiento básico. Mencionamos en clase, la clase pasada, que este tipo de espera, que es el que hemos estado viendo hasta ahora, se conoce como espera activa.
¿Por qué se conoce como una espera? Porque si está esperando, él no va a poder pasar de ese punto, se va a quedar esperando en ese while. Lo que pasa es que ese while, cuando nosotros lo compilamos, se convierte en instrucciones de ensamblador, que se convierten en instrucciones de código máquina que se tienen que estar pasando al CPU. Entonces el calendarizador tiene que darle tiempo a este proceso para ejecutar un while que no hace nada. Entonces eso es lo que se conoce como espera activa. Espera activa. ¿Resuelve el problema de la sección crítica? Sí, es un mecanismo de sincronización que funciona súper bien. Tiene algunos problemas que ya los vamos a mencionar, pero cumple con los tres propiedades que necesitamos para la sección crítica: que sea exclusivo, que solo la gente que está involucrada en el proceso tome la decisión y que en algún momento sí o sí le dé el turno. Sí, los cumple, pero está gastando tiempo de CPU. Entonces, más tiempo de CPU en el while haciendo tonto quiere decir que vamos a consumir más energía eléctrica y vamos a tener un mayor impacto en el cambio climático. Concentrándonos, por supuesto, en el tema del curso, que es cambio climático o en emergencia climática. Entonces, hay una forma de combatir esto. Esto es como la versión básica, fácil, todo bien, funciona, no hay problema, pero hay mejores formas de hacerlo de manera que no usemos espera activa. En realidad, sí se usa espera activa siempre, pero menos. ¿Qué es lo que se hace para evitar la espera activa? Vamos a tener, digamos, este semáforo que mencionamos que le íbamos a poner mutex. Mutex quiere decir mutual exclusion. Es un nombre muy común para un semáforo. Mutex. Entonces yo tengo un semáforo mutex y ahora voy a tener dos cosas. Pensemos que es un struct este semáforo. Entonces voy a tener dos cosas: la variable del contador, que de acuerdo al pseudocódigo que vimos de espera y señal le habíamos puesto S, y adicionalmente vamos a poner una cola. Entonces el código de espera de la función del pseudocódigo de espera lo que va a hacer es llega, baja la variable, y entonces si hay un proceso va a tener esa cola. Entonces si hay un proceso que llega a esperar después de la primera vez, digamos el P2 llega y quiere ejecutar, en lugar de quedarse en un while infinito, lo que hace este mutex es agarrar ese proceso y meterlo en esa cola de espera. Entonces lo saca de la cola de procesos listos para el CPU y lo mete en esa cola. Entonces lo que está haciendo para todos los efectos es esconder el proceso del calendarizador hasta que la función señal se, se produzca. Entonces vamos a ver cómo sería más o menos el pseudocódigo de eso. Pseudocódigo. Vamos a ver si lo tengo por acá. Sí, listo. Este es más o menos el pseudocódigo. Voy a ponerlo aquí un poco más abajo. Es una implementación. Hay un detalle importante que ya casi lo menciono, que si no lo menciono, porfa, pregúnteme en clase. Tenemos un semáforo que tiene un valor y una cola, y después tengo la función de espera. La función de espera es resto el valor, verifico si es menor a 0. O sea, si la siguiente persona ya le tocaría quedarse esperando, entonces mejor encolo el proceso. Aquí vean que no es igual a 0, sino menor. O sea, si más bien, si ya me quedé encolado, si me voy a quedar ya esperando, eso es, acabo de mencionarlo, es menor a 0, no es como la otra que era menor o igual. Aquí es menor estricto. Entonces, si ya me toca quedarme esperando, ¿qué es lo que voy a hacer? Encolar ese proceso en la cola del semáforo y me voy a bloquear. Y después, cuando llame la señal, a la función de señal, lo que hago es aumentar el valor. Aquí, aumentar el valor, y si el valor es menor o igual a 0, mayor o igual a 0, lo puse al revés, siento. Desencolo el PCB y lo mando a despertar. El detalle que yo les dije que tenía que mencionarles es que los hilos o los semáforos se trabajan para hilos principalmente. Entonces, toda esta cuestión de la variable que es compartida entre procesos es más sencillo de manejar porque son hilos livianos, lo que mencionábamos, procesos livianos.
Entonces la información está distinta. Eh, un segundo. Y entonces, cuando se habla de la implementación POSIX, POSIX es una especificación, es un documento básicamente que dice más o menos cómo se deberían trabajar los hilos, los semáforos, los procesos, y cada sistema operativo hace su propia implementación. Recuerden que como de sistema operativo depende la implementación del calendarizador, de la memoria compartida, entre otras cosas. Entonces va a ser distinto cómo trabajan Linux, de Windows, de Mac. Entonces ahí hay como variantes interesantes para ver. Linux implementa POSIX, no lo implementa al 100%, cuesta mucho que alguien logre implementar el POSIX al pie de la regla. Entonces hay una serie de particularidades y siempre hay que revisar la documentación de cada sistema operativo. Ok, esto evita que se use la espera activa, digamos, de manera permanente. Siempre se va a usar, porque entonces resulta que esto de acá sigue siendo una sección crítica. Entonces, dentro de una sección crítica, yo puedo tener una sección crítica. Entonces, esa sección requiere que se implemente el algoritmo de la panadería para la función de señal y para la función de espera. Lo que se hace es que se reduce la espera activa mucho menos, digamos, porque entonces ya no es la espera activa para la sección completa y el montón de instrucciones de código en que se va a convertir, sino que es nada más para estas funciones de señal y de espera que son mucho más compactas, y si se hacen eficientes, entonces el tiempo de espera activa se reduce un montón, logrando que no desperdiciemos CPU. Ok, una vez que tenemos los semáforos, entonces podemos ya empezar a hablar como de algunos problemas. Uno de los problemas que es presente, digamos, en clase vamos a ver ejemplos de cómo aplicar los semáforos, pero uno de los problemas es la inanición. ¿A qué me refiero con inanición? Inanición es cuando dos procesos se quedan esperando tanto tiempo que y nunca les llega el CPU, se mueren de hambre porque no les llegó tiempo de CPU en ningún momento. ¿Cuándo pasa eso? Yo tengo dos procesos. Tengo acá el proceso P1, ¿no? Así, P1 y el proceso P2. ¿Cómo son las instrucciones que provocarían esa inanición? Resulta que un proceso no necesariamente podría usar solo un semáforo, puede usar todos los que quiera. Entonces, si yo llego aquí y escribo espera de S y después espera de Q, tengo señal de S y señal de Q. Acá los tengo al revés, espera de Q, espera de S. Y acá serían, espera, no, señal. Señal de Q, señal de S. ¿Qué pasa? Si los dos procesos, por una cuestión del calendarizador, se fueran implementando más o menos parejos, digamos, instrucción por instrucción, yo entro y pongo en espera a ese. Entonces, este entró y este entró. Entonces, entran todo bien y se quedan ahí esperando. Cuando yo llego acá a pedir la espera de Q, no me va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque ya el P2 tiene bloqueado a Q. Entonces, él se va a quedar esperando a llegar a esta instrucción, a que el proceso 2 llegue a esta instrucción y libere Q. Pero como él llega acá y la segunda instrucción es bloquear ese, va a pedir, ok, deme para bloquear ese.
y le va a decir, mae, no puedo porque ese lo tiene P1 y este mae lo tiene P2. Entonces los dos se van a quedar esperando a que el otro libere, pero eso nunca va a llegar a suceder. ¿Por qué? Porque los dos nunca pasaron de esta instrucción, nunca se superó la etapa hasta llegar a estas señales. Como no llegué a las señales, no los libero, los dos procesos se van a quedar ahí bloqueados esperando. No es espera activa, los dos están en la cola del semáforo. Entonces el CPU y el calendarizador ni saben que existen, del todo no saben que existen. Como no saben que existen, pues nunca va a elevarles la prioridad, ni va a cambiarlos, ni va a matar alguno de los dos procesos para que el otro siga. Y ahí se van a quedar y ahí se murieron, se congelaron, digamos. Eso provocaría, si fueran programas de interfaz gráfica, que la interfaz gráfica se congele, porque nunca pasaron de esa etapa y se quedan enclochados. Esto es un problema, hay mecanismos para revisarlo, para decidir qué hacer y los vamos a ver más adelante. Creo que esto es por ahora. Vamos a dejar el video acá y en la clase vamos a hacer algunos ejemplos para ver si lo podemos aplicar a algunos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos en clase.